Bueno, pues buenas tardes a todos los que están ahorita ya conectados para esta transmisión, en la cual, a nombre de la Asociación de Becarios AOTS México-Japón, nos place compartir una presentación que el doctor José Gerardo Velasco Castañón nos compartirá, nos presentará. Esta presentación ya fue presentada con la gente de la Asociación de Río de Janeiro, de AOTS Río de Janeiro, y pero la hizo en portugués. Ahora viene la oportunidad de que nos lo comparta en español. Entonces, les, les voy a dar la semblanza del doctor para que vean la capacidad y su experiencia, ¿verdad?, en el tema. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en ciencias con especialidad en microbiología, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y actualmente profesor en retiro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también presidente de Natusalud, es una asociación civil, y asimismo consultor del Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el sector salud, aquí en el estado de Nuevo León, y es integrante del grupo de especialistas y actores en el sector ambiental del estado de Nuevo León. Y bueno, pues tiene mucha participación comunitaria, está dentro del programa de actividades para prevenir el tabaquismo en la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Y finalmente, y no por último, porque tiene una lista, es una persona muy activa, también integra el Consejo Municipal contra Adicciones en el municipio de García, aquí en Nuevo León. Les daré un par de indicaciones. Una es en beneficio de que pueda transcurrir con fluidez la presentación. El doctor tendrá audio y video, estará transmitiendo las filmina su presentación, por ahí lo podrán ver en recuadro, su imagen. Todos los participantes tienen apagados, les tenemos cancelados el micrófono y el video, sí, porque para luego no ya ves, distraer. Y al cuando nos último, cancelan el audio. alguien hay que cancelarle. Y finalmente, al término de la presentación, las preguntas que vayan a ir surgiendo, les sugerimos que esperen al final, en chat las pueden hacer, y nuestra compañera, la gerente de la oficina de AUTS Monterrey, Cintia Telles, ella va a administrar las preguntas junto con el doctor para que las contesten. La duración de la transmisión será de esta conferencia aproximadamente unos 50 minutos, para dar oportunidad de algunos minutos ahí de contestar preguntas. Si hay preguntas extras, podemos pasar la hora o los 40 minutos que usualmente tiene Zoom. El sistema que nosotros tenemos nos permite tener más tiempo de transmisión. Entonces, no nos preocupamos por eso. Y bueno, les agradecemos su asistencia. Le paso el micrófono y el control al doctor Gerardo Velasco. Adelante, doctor. Muchas gracias.
por esta nueva oportunidad. En primer lugar, a la Association of Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships de Japón, institución que apoya una playa de becarios. También celebro participar con los excompañeros, ahora amigos de toda la vida, de la primera generación de la preparatoria número 7. Y por supuesto, pues yo vengo a nombre de la asociación civil llamada Natu Salud. Confirmen por favor si ya están viendo la imagen. Aún no. Aún no. En la parte inferior. En el share, pero share. No veo. En la parte inferior central, si está en inglés, está share. Sí, sí, veo el menú, pero no veo. Ya, por fin. Por alguna razón no se me da. Por favor, confirmen ahora. Ahí ya vemos su pantalla, doctor. Bien, gracias. Les pido como un enorme favor que cuando vean algo raro, anómalo, inmediatamente díganme. Y bien, recordemos la estructura del virus. Nuevamente voy a llamar su atención a estas protuberancias de color rojo que están en la superficie de esta esfera que es la partícula infecciosa de SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Confirmen, por favor, si tienen visión de las diapositivas. Sí, doctor. Bien, al 18 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud tenía un total de 264 productos diferentes con capacidad para usarse como vacunas. Este es un gran número. La mayoría en etapas previas, en etapas iniciales de evaluación, y 82 de ellos, de estos productos, en evaluación ya en seres humanos, en pruebas. Aquí están las diferentes plataformas. Una plataforma es el concepto para dar a entender cuál es el mecanismo que se usa en el producto que se pretende usar como vacuna. Voy a señalar aquí con estas estrellitas verdes una llamada vector viral que no se replica, otra un virus, en este caso el SARS-CoV-2, que está muerto, está inactivado, otra que un producto viral, el ácido ribonucleico, y otra un vector viral que no es replicante. Estas cuatro son las plataformas de vacunas que están ahorita más próximas a ser usadas ya en la población en general, ya no como evaluación. Y de hecho, las tres primeras están ya siendo utilizadas en muchos países del mundo, en nuestro país en médicos y en personas de la tercera edad.
Un punto crítico en la distribución de las vacunas es el precio. En un primer estimado publicado en esta revista, Forbes, se ubicaba un precio de $40 por dosis. Estamos hablando del mes de agosto del 2020, mediados del año pasado. Y por estas fechas, el Instituto del Suero de la India anunció que iría a recibir $150 millones en fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates para la producción de 100 millones de dosis de vacuna COVID-19. Otro fabricante, AstraZeneca, junto con Novavax, anunciaban un precio de alrededor de $3 por dosis para ser disponibles en 92 países. Así pues, nuestro país anunció el 13 de agosto de 2020 la participación en este convenio con AstraZeneca para la vacuna de esta empresa de COVID-19. Y esto con la participación de Argentina. Cabe mencionar que la vacuna de AstraZeneca no se originó en esa compañía, sino en la Universidad de Oxford, y por eso se le conoce como la vacuna Oxford-AstraZeneca. Este convenio cuenta con la participación, el apoyo financiero de la Fundación Carlos Slim, y los laboratorios de México y de Argentina unen su esfuerzo para producir y distribuir entre 150 y 250 millones de dosis para toda América Latina, excepto Brasil. Y esto previsiblemente en el primer semestre de 2021, cosa que está pues en vías de arrancar. Y se estima que el precio aquí en nuestro país será de $4. Esto con el fin de que la aplicación sea universal y gratuita. Y la producción se planea comenzar de inmediato con el fin de ganar tiempo. Debo decir que esto era una noticia en julio de 2020 y ya que estamos sobre la fecha estimada de inicio, todavía no hemos podido distribuir la vacuna de AstraZeneca aquí en nuestro país. La empresa mexicana encargada del el envasado de este producto biológico es Leomont, Laboratorios Leomont, quien va a recibir la materia prima del laboratorio argentino MAB Science, quien a su vez utiliza los protocolos de Oxford AstraZeneca, y se pretende envasar aproximadamente 250 millones de dosis de vacunas en una planta en el Estado de México, en el municipio de Ocoyoacac. En ese tiempo estaba en evaluación el funcionamiento de esta planta de Laboratorios Leomont. Vale la pena también mencionar en este punto un factor que es la oposición a todas las vacunas, pero en particular a todas las vacunas para COVID-19. Y voy a resaltar también que hablamos en plural, no es la vacuna de COVID-19, ya vimos son más de 260 productos y de esos son varios. Son 9 plataformas diferentes, así que hay una gran variación entre los mecanismos de inmunización. Pero en general, este grupo, que es un grupo fuerte, opuesto a las vacunas, tiende a la exageración y también a usar mucho la mentira. Mentiras francas. Ahora, la vacilación y el rechazo a las vacunas es una preocupación porque está aumentando en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud ya identificó este factor como una de las 10 principales amenazas para la salud mundial desde 2019. O sea, ya no estamos hablando exclusivamente de COVID-19, sino de todas las vacunas disponibles para todas las enfermedades. Así que en muchos lugares se duda, hay vacilación, información errónea, o sea, la desinformación, y esto presenta obstáculos sustancial para lograr la cobertura y la inmunidad comunitaria. Cobertura, les recuerdo que se refiere a la proporción de personas que han recibido la vacuna. Generalmente se expresa en porcentaje. Así que de una población de 100 millones de habitantes, si se vacunan 90 millones, tenemos una cobertura de 90%. Ahora, en una encuesta que se hizo en el mes de mayo del año pasado, en Estados Unidos, se obtuvieron estos resultados. 66% de los entrevistados dijeron que al estar disponible una vacuna para coronavirus, iba a tratar de obtener esa vacuna. 33% dijeron que no deseaban vacunarse. Y 2% dijo que no tenía opinión. Y estas son cifras interesantes porque se ve que está polarizado el modo de pensar. Son muy poquitos los que no tienen opinión. A raíz de todo esto, al evaluar cualquier producto biológico, ya no nada más vamos a hablar de qué tan eficaz resulta o cuál es su seguridad. Seguridad, claro, porque hay que abordar los efectos adversos que todo procedimiento médico tiene. No hay procedimiento, medicamento exento de estos efectos adversos. Pero por otro lado, acá en rojo tenemos precisamente el factor de rechazo. ¿Qué tanto la población que se intenta ofrecer el servicio de vacunación lo va a aceptar? Y por otro lado, otro foco de preocupación son las variantes. Las más notables han surgido en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. Voy a insistir en no usar denominación que es el virus de tal lugar, porque eso trae una connotación de segregación, y mejor se utilizan claves para designar a estas cepas. Ahora, en México, al 31 de marzo de este año, se acumularon 2.227.842 casos, y de esos acontecieron 201.826 fallecimientos. O sea, una proporción de alrededor del 9% de muerte entre los enfermos. Nótese, no estoy hablando de porcentaje en población general, eso es otro concepto. No, estoy hablando de entre las personas que sufren la enfermedad, ¿cuántos llegan a fallecer? Ahora, este panorama de cifras nos da el 13º lugar en número de casos, pero el 3er lugar en decesos, en muertes, detrás de Estados Unidos y Brasil. 70% de esas muertes ocurrió en la primera ola de la pandemia. Debo aclarar aquí también, el concepto de ola no es una idea que se use epidemiológicamente, pero sí sirve para comunicar como en este caso, a un público de muy diverso origen, cuando aumenta y cuando disminuye la cantidad, ya sea de muertes, de casos, y el impacto más grande ocurrió entre junio y agosto de 2020. Luego hubo un segundo incremento, un segundo pico en diciembre de 2020, en enero y en febrero de 2021. Y desgraciadamente, aunque yo deseo equivocarme, pero esperamos un nuevo incremento después del periodo de asueto de Semana Santa. La aparición de estos incrementos, o también llamados olas, no se puede controlar. Solo se puede controlar su intensidad. O sea, lo que vamos a procurar es que el impacto de
del pico del caso de la enfermedad o de muerte sea lo mínimo posible, pero siempre en cuanto esté presente la enfermedad en una comunidad, se van a presentar fluctuaciones, sube y baja, sube y baja. Ahora, se pretende que sean menos intensos estos incrementos y esto solo se puede hacer aprendiendo de lo que sucedió, o sea, experimentando no como una apuesta temeraria, sino un ajuste a todo lo que hemos estado haciendo después de que han sucedido los casos en mediados del año pasado y a finales de 2020 y principios de 2021. Sin embargo, los mensajes que se emiten son confusos. Por un lado, la iniciativa privada, el comercio, todas las empresas que sustentan la economía, pues recomiendan una reactivación, que haya viajes, que se abran centros de esparcimiento, y sin embargo, las autoridades de salud en una sola conferencia dicen no salgan de viaje. Ahí no hay consistencia y por lo tanto no se puede controlar favorablemente el impacto que va a tener la intensidad de la fluctuación de la pandemia. Ahora, si se reinician algunas actividades no esenciales, se debería intensificar la búsqueda de casos que no tienen síntomas. Este concepto es sumamente importante porque son aquellas personas que van a tener sus actividades habituales, pero que sin embargo resultan una fuente de infección, son una fuente de contagio. Y es ahí donde se fortalecen las cadenas de transmisión y es ahí donde se fortalece también el incremento de casos y de fallecimientos. Ahora, también hay que cambiar la estrategia de pruebas que se hacen en la población al momento de abrir actividades no esenciales. Y si no se hace esto, se va a fallar nuevamente en el control. Déjenme acotar, aquí estamos hablando de pruebas de diagnóstico, o sea, pruebas de laboratorio para identificar el virus en la secreción respiratoria de las personas o anticuerpos en la sangre de las personas en donde se pretende encontrar la enfermedad. Y no se nos olvide, estamos refiriéndonos no nada más a los enfermos o a quienes sospechan que se pueden enfermar, sino a aquellas personas que no tienen idea de que son portadores del virus porque no tienen síntomas. 40 a 80% de los contagios se originan precisamente en estas personas sin síntomas. Y por eso muchas personas no refieren un antecedente de explicar dónde fue que se contagiaron. Y 20% de los viajeros podría estar consciente de haber sido expuesto a riesgo de contagio. O sea, 80% de quienes salen no van a tener noción de que se expusieron al contagio. Otro punto crítico es la sensibilidad de los termómetros infrarrojos, bien ampliamente utilizados. Y la sensibilidad, o sea, la capacidad para detectar verdaderamente los casos de enfermedad es solamente 70%. Se van a escapar 30% de los enfermos. Y peor, si las personas encargadas de usarlo lo hacen de una manera deficiente o lo hacen, por ejemplo, cambiando el sitio de enfoque de la frente, como debe de ser, a los brazos o el dorso de las manos. Eso es un error que debe de evitarse. Ahora, la probabilidad de que un viajero reporte su exposición a algún riesgo es de solamente 25%. Y los síntomas ocurren después del viaje en 72% de los que se expusieron. Con esto vemos que la base para suponer un incremento de casos después de Semana Santa pues es bastante seria. Vamos a ver
la contraposición de vacunas y de anticuerpos. Voy a hablar de anticuerpos, aunque debería de hablar de inmunidad. ¿Y por qué no será lo mismo? No, no es exactamente lo mismo. No. Los anticuerpos son parte de la inmunidad, pero hay también otro brazo de la inmunidad que no depende de anticuerpos, depende de células. Entonces aquí tenemos el virus del sarampión, el de la varicela y el de la influenza. Cada uno de estos patógenos es capaz de inducir una respuesta inmune, una respuesta de anticuerpos, que puede ser por enfermedad o por vacuna. ¿Y qué sucede cuando aparece este otro patógeno diferente que es nuevo? Pues no hay anticuerpos. Nadie en el mundo va a tener anticuerpos. Nadie va a ser inmune. Este es el caso del virus SARS-CoV-2. Y vamos a referirnos aquí a esta palabra antígeno o antígenos, en plural porque pueden ser muchos. Una partícula de virus que está aquí esquematizada puede tener decenas de antígenos diferentes y una bacteria puede tener miles o decenas de miles de antígenos diferentes. Entonces, ¿qué es un antígeno? Es un componente del agente patógeno. Son fragmentos minúsculos del organismo que causa la enfermedad o bien pueden ser las instrucciones para hacer estos fragmentos. Aquí ya nos estamos encaminando a hablar de cuáles son las formas de producir vacunas. Entonces, para hacer una vacuna podemos tomar todo el patógeno completo o bien podemos tomar este pedacito nomás. Este pedacito, voy a permitirme recordarles que en las primeras imágenes veíamos un esquema del virus con unas protuberancias de color rojo. Los virus no tienen color. El color es en el esquema nada más para ayudarnos a diferenciar las diferentes estructuras. Entonces, estos antígenos pueden ser usados en las vacunas. Y la vacuna contiene estos antígenos como componente activo que genera una respuesta inmune. La respuesta inmune, recalco, es aquel fenómeno interno del organismo en donde ocurre la resolución de la infección. La infección se resuelve, la persona se cura. Y este componente activo puede ser material genético para producir el antígeno. Ahora bien, ya al momento de sacar una jeringa, cargarla, llenarla con medio mililitro de la vacuna, ¿qué es lo que va a traer ese medio mililitro? Bueno, pues en primer lugar debe traer el antígeno que queremos usar. En el caso de COVID-19, la enfermedad, lo que va a traer es uno o varios componentes o el virus completo de SARS-CoV-2, pero también trae otras cosas. Esto, que es una sustancia adyuvante, ayuda a estimular una respuesta inmune. También hay sustancias que ayudan a conservar o a estabilizar, son dos diferentes, conservadores y estabilizadores de la vacuna. Hay sustancias tensioactivas, o sea, similares a los jabones. Y también hay productos residuales, como quien dice basuritas. Y finalmente un diluyente. Básicamente este diluyente es agua. Entonces en la fórmula, además de los antígenos, o del antígeno, según la plataforma de vacuna de que se trate, vamos a tener estas sustancias a las que les estamos llamando adyuvantes. Y estos ayudan a fortalecer la respuesta inmune. Y no se requiere gran cantidad de este coadyuvante, pueden ser sales de aluminio como fosfato hidróxido de aluminio o alumbre potásico. Estos compuestos no originan problemas de salud a largo plazo, como dicen las mentiras de los grupos antivacunas. Otros son los conservadores, que impiden que la vacuna se contamine cuando se abre un frasco que se va a utilizar para vacunar a más de una persona. Ojo, esto es
como se está haciendo toda la sistematización de la vacunación aquí en México. Vienen frascos multidosis. Uno desearía que fueran monodosis, pero no es así. El conservador más usado es el 2-polióxido-fenoxietanol. Este se ha usado en muchos años, décadas, en muchas otras vacunas y también en productos infantiles. Posee una muy baja toxicidad para los seres humanos. Luego, los estabilizadores impiden que se produzcan reacciones químicas en la vacuna y evitan que los componentes de esa vacuna se adhieran al frasquito de vidrio. Pueden ser azúcares, aminoácidos, gelatina o proteínas. Las proteínas, la más usada es la albúmina humana. Las sustancias tensioactivas se mezclan con los ingredientes de la vacuna y tienden a impedir que los elementos presentes en la fase líquida se asienten o se aglutinen, o sea, que se hagan grumos. Cabe mencionar que suelen utilizarse mucho en alimentos, por ejemplo, en los helados. Y luego las sustancias residuales son cantidades muy bajas, muy pequeñitas de sustancias que vienen inherentemente en el proceso de fabricación o producción de la vacuna. No son ingredientes activos, son algo que no deseamos que esté ahí, pero que no se puede evitar que estén, y lo que se busca es minimizarlos en todos los procesos de producción. Pueden incluir proteínas de huevo, levaduras o antibióticos dependiendo de la vacuna. En el caso de las vacunas COVID, no tengo noticia de que se usen proteínas de huevo ni levaduras. Posiblemente se pudieran usar antibióticos. Ahorita nos enfrentamos a la situación de que los productores no dan a conocer totalmente los componentes de sus fórmulas. Y luego el diluyente, que es un líquido utilizado como vehículo de la vacuna en un volumen adecuado para obtener la concentración correcta inmediatamente antes de su uso. Y el diluyente más generalizado es el agua estéril. Las vacunas que tenemos aquí en México, las puse por colores. Está la de BioNTech Pfizer, que es un producto de un virus vector que lleva un segmento del gen del componente de superficie del virus SARS-CoV-2. Luego tenemos perdón, me equivoqué. BioNTech Pfizer no es de virus acarreador, es de una emulsión de lípidos. Y los otros 3 que siguen sí son de virus acarreador. Es una vacuna china, CanSino, la vacuna rusa Sputnik V y la vacuna de AstraZeneca. El virus acarreador es un adenovirus que no tiene capacidad de replicarse, pero que también se le insertó intencionalmente un componente genético del SARS-CoV-2. Y las 2 de acá abajo son Sinovac, que es una vacuna china, y Covaxin, que se acaba de aprobar para uso por COFEPRIS aquí en México el día de ayer. Estas 2 son de virus completo, pero inactivado. Ojo, alguien va a decir, si te va a inyectar el virus de la vacuna Sinovac, que es china, te van a inyectar virus de SARS-CoV-2. Eso es verdad, pero lo que falta agregar es que esos virus están inactivados y por ningún motivo pueden causar infección. Y eso es lo que callan muchas veces los oponentes de las vacunas. Entonces vamos a hablar de las vacunas de componente genético, que son precisamente BioNTech Pfizer, CanSino, Sputnik y AstraZeneca. Entonces las vacunas genéticas, esta es la de BioNTech Pfizer, es RNA de origen viral, pero que está estabilizado en pequeñas capsulitas de lípidos. Y el nombre de esta vacuna, BioNTech Pfizer, es de Comirnaty.
tiene una eficacia del 95%, se aplica en 2 dosis por inyección intramuscular, se almacena a temperatura de menos 25 a menos 15 grados centígrados. Luego tenemos las vacunas de vectores virales, que son la de AstraZeneca, la Sputnik y... Ay, se me fue la otra. Esta es la vacuna Sputnik, sus características, una eficacia alta, también de 2 dosis por inyección muscular, se almacena en congelador, menos 20 grados centígrados, pero se está desarrollando una alternativa que puede ser refrigerada. Y esta vacuna tiene una amplia distribución ya en el mundo, son muchos los países que la están usando. La vacuna de Oxford AstraZeneca se reporta una eficacia del 82% en 2 dosis, inyección intramuscular, y esta se mantiene en refrigeración, no necesita congelarse y es viable por lo menos 6 meses. Esta es la que se me estaba olvidando, la vacuna china de CanSino, que tiene una eficacia de 65%, favorable, que es una sola dosis por inyección intramuscular y también se refrigera. Y luego las vacunas de virus inactivados o atenuados. Hasta ahorita las dos que voy a mencionar son de virus muertos, virus inactivados. Una es Sinovac, que también acaba de recibirse aquí en nuestro país. Hay una discrepancia. En Turquía se encontró 83% de eficacia y en Brasil 50.38%. Se aplica en 2 dosis con 2 semanas de intervalo, inyección intramuscular, también se refrigera. Debo recalcar aquí que estas cifras de eficacia no son el único factor a tomarse en cuenta a la hora de elegir una vacuna. Y de hecho son cifras que van a cambiar seguramente con el tiempo en cuanto vayan a usarse a obtenerse los datos, los resultados de los millones de dosis que estamos aplicando en la actualidad. Estos porcentajes van a cambiar, así que no nos vayamos con la finta de que tal vacuna tiene 95% de eficacia, esa es la que yo me quiero poner. No, eso no le va a garantizar ni la protección ni la ausencia de efectos adversos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita lo mejor es aceptar la vacuna que esté disponible en nuestro municipio. Cualquiera es capaz de inducir un estado de protección y también cualquiera va a tener un riesgo de efectos adversos. No lo vamos a negar. Lo que vamos a llegar es a la conclusión de que se escoge el proceso de vacunación porque el riesgo que trae la vacuna es mucho menor al riesgo que significa enfermarse con la posibilidad de ir a dar al hospital o inclusive un desenlace fatal. Los efectos secundarios. Aquí los que tengo más trabajados son los de BioNTech Pfizer porque es la vacuna que más se ha usado, pero todas son comparables. Dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, malestar, dolor articular, fiebre leve, hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento en el mismo lugar de la inyección, náuseas, inflamación de los ganglios linfáticos de la región. En el caso de que se caen estas vacunas que se aplican en el hombro, pues podemos tener, no es necesario, no necesariamente van a ocurrir. Inflamación de ganglios linfáticos en las axilas o en la parte baja del cuello. Y los efectos secundarios más severos son de tipo alérgico en el caso de las vacunas homogenizadas en lípidos, que son las principales Moderna y BioNTech Pfizer. Los signos de aparición de los procesos alérgicos que ya son más serios son dificultad para respirar, hinchazón de cara o garganta, latido cardíaco rápido, o sea, taquicardia, sarpullido severo en todo el cuerpo, mareos o debilidad. Esta es la razón por la que es necesario permanecer en el lugar de la aplicación de la vacuna por un periodo mínimo de 30 minutos. ¿Cuántas vacunas hemos comprado? En total 112 millones, la meta 112 millones de personas inmunizadas. Y aquí tenemos
34 millones de dosis de BioNTech Pfizer, 35 millones de CanSino, 4 millones de esas van a ser envasadas en una planta en Querétaro, 77 millones de Oxford AstraZeneca y 24 millones de Sputnik. Al 13 de marzo pasado, se habían adquirido y ya presentes en el territorio nacional 6 millones y medio de dosis. Y de estas se habían aplicado 4.214.000, principalmente en trabajadores de salud, y de estos trabajadores de salud, casi 600.000 ya tenían un esquema completo. Ahorita debe haber aumentado significativamente, pero el grueso del esfuerzo de vacunación es para la población de más de 60 años. Ahí se habían aplicado a esa fecha 2.759.272 dosis. Vamos a utilizar como referencia estos 4.214.000 dosis aplicadas en total. En esos 4.200.000 se observaron 11.686 casos de reacciones alérgicas leves, o sea, un 0.27% de las dosis aplicadas. Y de estos 11.000, 85 casos de reacciones alérgicas catalogadas como severas, o sea, un 0.7% de las reacciones en comparación con las reacciones adversas leves. Nótese, estas son cifras bastante mínimas. Por eso hablamos de que este tipo de riesgos deben de conocerse, pero evaluarse en una real magnitud para comparar el riesgo con sufrir la enfermedad y que las personas puedan tomar una decisión informada. Ahora vamos finalmente a hablar de algunas cuestiones pues que nos sirven para compararnos. Aquí se habla de gente que se saltaba la fila, ¿verdad? Picudos que iban y charoleaban y abusaban de la autoridad. Pues en Chicago también un ejecutivo de un hospital fue suspendido por 2 semanas y luego en vías de darlo de baja por incurrir en favoritismo. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, esta es otra cosa ya, ha autorizado varias pruebas rápidas de venta libre para uso en el hogar y pruebas en el punto de atención. O sea, se busca facilitar el diagnóstico, que ya no haya que buscar un laboratorio clínico especializado que a veces queda lejos, sino que estas puedan estar disponibles para usarse en casa o en el consultorio del médico familiar, que se pueden inclusive ya sea vender con receta o sin receta, y esto con el fin de detectar los portadores asintomáticos que habíamos visto que son fundamentales en la dinámica de contagio. Así que las pruebas se aplican seriadas en la misma persona, se pueden aplicar varias veces en unos pocos días para aumentar la confiabilidad de la detección de casos en los brotes epidémicos. Y aquí está la lista de pruebas autorizadas. No voy a entrar en detalle de estas. Otro punto a tomar en cuenta es el famoso pasaporte, que en realidad no debe ser llamado pasaporte porque no es un documento diplomático o formal por parte de los gobiernos. Más bien se trata de pases. ¿En qué consiste este pase verde, pasaporte o permiso de viaje? Pues se trata de que el viajero documente que ya fue vacunado para que se le facilite la entrada en varios países. Y probablemente esta lista, que ahorita es breve, pueda aumentar a corto plazo en forma bastante mayor. Ahora, los aspectos éticos, los suministros de vacunas actualmente son limitados y privilegiar a las personas que han tenido la suerte de obtener la vacuna, pues es moralmente cuestionable. O sea,
personas que necesitan viajar pero que no tienen acceso a la vacuna, que ahorita son la mayoría, pues son discriminados injustamente. Ahora, si estuvieran disponibles más ampliamente las vacunas, o sea, que hubiera ya para grandes cantidades de población, más de la mitad o el 70%, el 80% de la población, también es probable que entre las minorías o las personas de bajos ingresos, la proporción de personas vacunadas también sea baja y eso acentúa más la discriminación. Ahora, también ese sistema de permisos de viaje esencialmente castiga a las personas cuya religión o sus principios filosóficos no les permiten vacunarse. Y en otro aspecto que también vale la pena mencionar es los niños y adolescentes, al parecer, sufren actualmente la circulación de variantes más contagiosas. Y dice el experto Michael Osterholm, nunca he visto una transmisión dinámica en niños como la que estamos viendo ahora y sobre todo en niños más pequeños. Así que estos niños más pequeños tienen un papel menor en la transmisión de la infección, pero esto está cambiando. Sus síntomas antes solían ser leves o ausentes y por lo general no eran los primeros casos en los hogares o en los grupos, pero al aparecer otras variantes de SARS-CoV-2, las personas mayores obtienen protección de las vacunas y este patrón parece estar cambiando. Así que los expertos vigilan si COVID-19 comenzará a propagarse con un patrón más similar al de la influenza, en el que los niños se infectan primero y llevan la infección a la familia. Todo esto es un panorama al que se le está poniendo atención. Ahora bien, una pregunta que muchas personas se hacen: ¿los cubrebocas se van a quedar ya para siempre? Y en 44 hospitales infantiles el número de pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias diferentes a COVID-19 se redujo 62% en Estados Unidos. Las muertes también han disminuido drásticamente en comparación con los últimos 10 años. Los fallecimientos en niños, que suelen estar entre 100 y 200 por año en Estados Unidos, en contraste, en esta temporada de pandemia, solo un niño ha muerto a causa de la influenza. Y en los adultos, la temporada 2020-21 de influenza, también se ha observado una disminución de la frecuencia de casos de influenza. Y probablemente la cifra final de fallecimientos por influenza sea de menos de 1,000, mientras que en 2018-2019 hubo 34,200 muertes por influenza. Así que ir a cualquier lugar con fiebre se ha convertido en un serio paso en falso social. Ya cambia la percepción que se tiene. Oye, andas enfermo, traes fiebre, vete de aquí, no quiero que nos visites. Claro, hay excepciones, pero esta es una actitud que está cambiando. Los papás no envían a sus hijos enfermos a la escuela y se quedan en casa. Lo que incluye también a los adultos que puedan sentirse enfermos, sobre todo con la facilidad del famoso home office. Ahora, hay situaciones especiales, por ejemplo, los niños con problemas del habla que necesitan ver la boca de su maestro para aprender a hablar correctamente, pues están sufriendo un atraso en su proceso educativo porque ellos necesitan presencialmente estar ante su maestro. Ahora, como las vacunas COVID no estarán disponibles para los niños por un tiempo, por todos estos motivos, por lo menos un año más vamos a tener que soportar las mascarillas, los cubrebocas, por lo menos en las escuelas. Y con esto les doy las más cumplidas gracias y abrimos
el espacio para comentarios y preguntas. Buenas tardes. A partir de este momento está abierto el chat para enviar sus preguntas. Gracias. Por alguna razón no se activa mi cámara. Ahí ya estamos viendo su cámara, doctor. Si gusta, puede dejar de compartir pantalla para que salga la imagen para todos. Ahí ya lo vemos. Ya estamos. Gracias. Vemos aquí ya las preguntas. Soy alérgico a la penicilina. ¿Tendría algún problema al ponerme la vacuna? No. Ninguna de las vacunas hasta ahorita, las que están en uso, contienen ningún antibiótico. De hecho, la penicilina no es de los antibióticos que están incluidos en ninguna de las vacunas. Son otras. Vacunas para otras enfermedades pueden contener gramicidina y otro tipo de antibióticos, pero no penicilina. Y esta es muy importante, los efectos de la vacuna AstraZeneca, si es segura. En algunos países de Europa la están suspendiendo y son las que Estados Unidos nos está regalando. La respuesta ahorita que puede cambiar es que es aceptable usar la vacuna de AstraZeneca. No hay suficientes datos para dejar de recomendarla. Sin embargo, es correcto lo que se dice aquí. En muchos países de Europa están suspendiendo el uso de esta vacuna. Y de hecho, el día de hoy ya la Unión, el órgano regulador de la Unión Europea reconoce una asociación, una vinculación entre la aplicación de la vacuna y la aparición de trombos, o sea, problemas de coagulación en las personas vacunadas. El Reino Unido recomienda ya buscar para las personas menores de 30 años, recalco, menores de 30 años, o sea, mayores de 30 se pueden usar la vacuna AstraZeneca, menores de 30 no. En el Reino Unido se están buscando, se recomiendan otras vacunas. Ahora, este punto vale la pena ponerlo en contexto. El riesgo de que ocurran estos fenómenos de coagulación es muy bajo. Yo no voy a desautorizar que se use la vacuna de AstraZeneca por ese mínimo riesgo de procesos de coagulación. Lo digo así, clara y abiertamente. Yo me la pondría sin ninguna reserva. Y también, como decía el famoso personaje de la televisión, como digo una cosa, digo la otra. Debemos estar constantemente al pendiente de cómo se van desarrollando las cosas. Pudiera ser que más adelante se conozca mejor, ya sea como que se incremente la estimación del riesgo o que disminuya la estimación del riesgo. Y esto no nada más es para AstraZeneca, es para todas las vacunas, para cualquiera de las vacunas. No me voy a cansar de recalcar que tenemos un panorama. Ahorita son 6 vacunas en México, van a ser más, van a incrementarse. Y de todas debemos estar al tanto de cuáles son los riesgos. Ninguna está exenta de riesgos, ninguna. Y lo que hacemos es contraponer
el riesgo de un proceso de coagulación por cada 17 o 20 millones de personas vacunadas o de dosis aplicadas contra el riesgo de enfermar por COVID, de ir a dar al hospital, y que en nuestra región, en Monterrey, la tasa de muerte entre los enfermos es de entre 2 y 4%. Eso es bastante alto. Y en otros lugares del país, ya lo vimos en las cifras reportadas en México, la proporción de muertes entre los enfermos es de 8, 9 o hasta 10%. Eso es bastante. Y con estos dos conceptos en la balanza, yo le pediría a cada persona que haga un razonamiento propio, no lo que le dice fulano, o lo que le dice la comadre, o el compadre, o lo que, no, que cada quien haga ese razonamiento propio y llegue a decidir si se vacuna o no se vacuna. No hay nada peor que imponer algo a la fuerza. Entonces, si tiene alguna duda, alguna reserva por lo que se dijo aquí o por lo que ha leído, por un lado busque confirmarlo, pero en última instancia, si tiene alguna duda, no se aplique la vacuna. Y recalco, el conjunto de datos, tanto para AstraZeneca como para todas las demás, es favorable, se pueden usar y se va a cambiar el panorama de la epidemia por este uso de las vacunas. Pregúntenle a los que ya se vacunaron. Se va a encontrar con una gran cantidad de personas que le dicen que no tuvo ningún efecto. Se va a encontrar con también algunas personas que dicen, sí, pues yo me sentí muy mal por 1 o 2 días, me dio tantita fiebre, como de 38 grados, me dolía el hombro, pero luego se me quitó. Entonces, a reserva de que quisiera usted hacer algún otro comentario, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a si el uso del cubrebocas va a ser indefinido? Yo diría que sí se va a seguir usando. Yo en lo personal sí lo voy a seguir usando por mucho tiempo más, aunque se acabe la pandemia, aunque el virus COVID-19, cosa que parece difícil, pero aún si desapareciera el virus, luego queda el virus de la influenza, quedan otros virus respiratorios que también causan enfermedad y muerte y que se transmiten por los aerosoles que generamos al hablar, al estornudar, al toser, y que hasta ahora nunca les habíamos hecho caso. Cuando alguien estornudaba, si acaso en broma le decíamos, hombre, hazte para allá, vete, salte, quítate. Pero era más una broma que una actitud real de decir, oye, necesitas cubrirte la boca y la nariz cuando estornudas y toses. Y como si vas a estar hablando, sobre todo en un espacio cerrado, los espacios cerrados son mortales, un espacio cerrado donde hay 4, 5, 10, 20 o más gentes, y muchos de ellas están hablando al mismo tiempo, y la ventilación es escasa o nula, uy, no, mejor vámonos porque eso no es bueno. Insisto, este panorama es en ausencia de COVID. Ahora con COVID se vuelve más peligroso. Y entonces, pues sí, el cubrebocas para mí debe ser parte ya permanente de la indumentaria. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna restricción de alimentos y bebidas antes y después de vacunarse? La respuesta es no. En muchos lugares sí le van a decir, hay municipios donde les recomiendan que se abstengan de comer mariscos, de comer carne de puerco, de comer grasas en general, y sobre todo se hace muchas veces énfasis en el consumo de alcohol. Ninguno de estos alimentos, como decimos comúnmente, se contrapone. No. En el caso de los mariscos, lo que se busca es que por las personas que pueden tener alergia,
pues que no coman mariscos para que al momento de vacunarse con Pfizer o con Moderna, pues si pudiera tener una reacción alérgica a otra cosa que no sea la vacuna, pues se va a enmascarar. Pero no, el consumo de mariscos no interfiere con la dinámica de la inmunización y tampoco con la protección que ofrece la vacuna, igual la carne de puerco. El alcohol, no hay ninguna autoridad que recomiende la abstención de consumir alcohol. El único dato que se tiene es en Rusia, cuando recién sacaron la vacuna Sputnik, allá por julio, agosto de 2020. La autoridad rusa recomendaba que no se consumiera alcohol hasta 20 días después de la segunda dosis. Nunca dijeron por qué. Nunca hubo una afirmación científica formal de decir el alcohol interfiere con la vacuna y por eso que no se consuma. No. Lo que yo llego a la conclusión es que en ese país hay un alto consumo de bebidas alcohólicas fuertes, vodka, y ahí por ese alto consumo que no es, en México no llegamos, aunque sí se consume bastante alcohol, aquí lo que más se bebe es cerveza. Y no hay, insisto, no hay recomendación de abstención del alcohol. Ahora bien, ya que dije esto, vamos a poner otra idea a consideración de ustedes. Si una persona que considera vacunarse y también trae la idea de que, oye, pero el alcohol, ¿qué onda? Cuidado. Yo le recomendaría que hiciera también una introspección de cómo es su consumo de alcohol. Vacuna o no vacuna, COVID o no COVID, cuidado con el consumo de alcohol, porque también existe ese riesgo, esa situación real de personas con alto consumo de alcohol que deberían, por razones de salud, abstenerse de tomar alcohol. Y bueno, no es un punto fácil de discutir, no hay una respuesta universal para todos. Vuelvo a hacer una integración. Desde el punto de vista de la dinámica de la vacuna, el alcohol no interfiere, pero sí el alcohol trae una serie de situaciones sociales que vale la pena evaluar asociado con este punto histórico de la introducción de estas vacunas y sobre todo evaluarlo a nivel del uso personal, el consumo personal de alcohol. Espero no haber sido confuso al expresar mi opinión. La vacuna más efectiva, pues otra vez, la vacuna más efectiva es aquella que trae, no voy a decir el nombre, para que no suene como recomendación, que anda por ahí del 95%, pero eso no es sólido. ¿Por qué no es sólido? Porque ese 95% significa que probaron en 30,000, 60,000 personas en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, y de esas 30,000, 60,000 personas, 95% respondieron favorablemente a la vacuna. Eso no es garantía de que aquí en México, nosotros, la raza de bronce, también vamos a tener ese nivel de protección. Podemos tener más, es posible, sí, pero también podemos tener menos. Y pudiera ser que aquí en México el 95% de eficacia no sea para la marca A, sino para la marca B. Y eso solamente lo vamos a ver después de varios años que estemos usando estos productos. Entonces, el video ese del alcalde, no me acuerdo si es de Detroit, que salió echando una bravuconada de que él no iba a permitir que sus ciudadanos se vacunaran con, no lo dijo así, pero casi dijo vacunas de segunda, que él quería la mejor, que era la que tenía 95%. Lo aconsejaron mal al pobre señor, lo aconsejaron mal. ¿Los enfermos con esclerosis múltiple tienen alguna restricción? No.
¿Existe alguna indicación especial para grupos vulnerables? Indicación especial como que se vacunen más rápido, pues bueno, sí, pero recomendaciones como para que hagan esto, no hagan aquello, no. Si una persona tuvo COVID, ¿cuánto tiempo debes esperar para ponerte la vacuna? Es una estimación que yo no le hago mucha confianza, pero se manejan 30 días después de que ocurrió la enfermedad. ¿Convendría tomar aspirina para el tema de la sangre en caso de la aplicación de la vacuna AstraZeneca? No, al contrario, porque son problemas, cursa esos fenómenos trombóticos con trombocitopenia. Entonces, a como se conoce la dinámica de los trombos con esta vacuna, que para empezar son raros, pero ahorita no ha salido recomendación de que se tomen anticoagulantes o aspirina o nada de eso. Ahí son casos que se tienen que manejar necesariamente con atención de hospital, no es para que te vacunaste con AstraZeneca, pues mira, por si las dudas, tómate una aspirinita, no sea que vayas. No, no. Nada de eso. ¿Es importante que se ponga la misma marca de vacuna en la segunda dosis? Sí. Sí. También aquí yo espero cambios. Yo espero cambios y particularmente por la disponibilidad escasa de la vacuna, que se pueda tomar la decisión de que, bueno, pues ponte otro tipo de vacuna. Yo discrepo y en el momento actual la respuesta es sí, que sea la misma marca de vacuna, el mismo tipo de vacuna. Sé que están en marcha estudios en donde lo que se evalúa es, voy a aplicar la primera dosis de la vacuna A y la segunda dosis la vacuna B y a ver qué resulta. Eso está en marcha. Si la plataforma es la misma, por ejemplo, RNA estabilizado con lípidos, por mencionar dos marcas, Pfizer y Moderna, ahí es fácil decir, bueno, pues como es más o menos el mismo tipo de producción, pues no se espera que sea diferente el proceso inmunológico en la segunda dosis respecto a la primera. Si cambia la plataforma, pues entonces ahí está el campo abierto. Ahora bien, el sistema inmunológico es muy noble y en última instancia no me sorprendería si salieran una serie de combinaciones. La vacuna esta con esta otra, sí se puede la segunda dosis, y luego esta otra con esta otra también, pero eso va a llevar años. Entonces, mientras pasan esos años, ahorita vamos a la segura de que sea la misma marca. ¿Por cuánto tiempo se estará protegido después de aplicarnos la segunda dosis? Nadie sabe. Nadie sabe. Estas vacunas se empezaron a aplicar en seres humanos hace un año, menos de un año. Entonces nadie sabe cuánto va a durar para ninguna de las marcas, cuánto van a durar los niveles aceptables de anticuerpos. En general, todas las vacunas, todas, la del tétanos, la de pertussis, la de el neumococo, la que a ustedes se le ocurra mencionar, todas dejan un nivel de anticuerpos que dura años. Lo que sucede en algunas de esas vacunas es que aún habiendo anticuerpos, la protección contra la enfermedad se va desgastando. Y por eso algunas personas, por ejemplo, vacunadas contra el sarampión, vuelven o pueden tener casos de sarampión, se contagian de sarampión cuando ya pasó mucho tiempo y no se les pusieron sus refuerzos de sarampión. Entonces, pero eso, para llegar a ese conocimiento en el sarampión, se tardaron 40, 50, 60 años, nos tardamos. Aquí llevamos meses, entonces no hay
no hay un conocimiento cabal de cuánto durará la protección, porque yo hablaría más de protección y no de nivel de anticuerpos. Aquí está bien planteada la pregunta, ¿cuánto estará protegido después de la segunda dosis? Eso luego va a plantear también o a traer a discusión si se necesitan revacunaciones y si se necesitan cada cuánto tiempo. Por ejemplo, en neumococo, la revacunación se recomienda cada 5 años. Para tétanos y difteria, la revacunación se recomienda cada 10. ¿Llegaremos algún día a la llamada inmunidad de rebaño? Sí. ¿Cuándo? No sé. Pero aquí hay que aclarar algo muy importante. La inmunidad de rebaño es una estimación que se usa como herramienta epidemiológica. No es un mecanismo de prevención. El consejo que maneja la situación aquí en México, la situación de COVID-19, estableció una meta de vacunar al 70% de la población mexicana para una fecha a finales de 2021, así, razonablemente corta. Pero de ahí a decir que con el 70% ya se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, hay un abismo de distancia. Y al final puede ser que con coberturas de 90% de vacunados, o sea, 90% de los mexicanos están vacunados, puede ser que no se alcance la inmunidad de rebaño y que todavía haya brotes pequeños de enfermedad. Ahora, nunca será lo mismo tener un brote de COVID o de la enfermedad infecciosa que sea en una población con 0 vacunas a tener esa misma enfermedad en una población con 20% de vacunas o con 30% o con 50%. Entre más cantidad de personas vacunadas haya, el impacto de la epidemia es menor. Pero eso no es posible predecirlo. Nada más es conocimiento teórico y la decisión es, pues vamos a vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Si se ha tenido cateterismo y se cuenta con stents, ¿es conveniente la vacuna de AstraZeneca? Sí. ¿Tomo metotrexato? ¿Algún cuidado al ponerme la vacuna? No. Voy a insistir, porque tendemos a hablar de la vacuna como si fuera una sola cosa. Y quiero insistir en que, oye, no, es que no es igual esta que esta otra. Entonces, vamos a tener que aprender, así como escogemos pues mercancías, muy mala la comparación, pero así como somos capaces de decir, mira, esta me conviene más que esta otra, así también con las vacunas. Vamos a tener que conceptualizar que son varias, que para dentro de algunos meses y para el año que entra van a ser todavía más, y como son distintas, van a tener recomendaciones diferentes, efectos adversos quizá peculiares para cualquiera, y eso nos va a llevar a cambiar mucho de lo que estamos diciendo el día de hoy, sí, pero por lo pronto ni el metotrexato ni el cateterismo con la aplicación de stent son un factor adverso. Y con esto llegamos a la última pregunta. Sí, la última pregunta, doctor, dice, ¿tomo metotrexato? ¿Algún cuidado al ponerme la vacuna? Sí, sí la contesté, gracias. que no hay. No hay. Hay una serie de medicamentos que tienen la particularidad de modificar
la respuesta inmune. No hay contraindicación, digamos. Ninguno de los productos para COVID-19 en la actualidad tiene microorganismos vivos. Entonces, las personas que por ahí pudieran decir, oye, es que yo tengo una condición de inmunosupresión, no es contraindicación. Y tampoco es esperable que la vacuna no funcione. O sea, la vacuna va a funcionar. Las vacunas funcionan a pesar de los estados de inmunosupresión. El sistema inmunológico es tan complejo que paradójicamente es capaz de establecer niveles de protección adecuados para la mayoría de las enfermedades, aún en presencia de estos factores de inmunosupresión. Gracias, doctor. Con esta última pregunta finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por compartirnos la conferencia online mensual de novedades y actualización sobre vacunas COVID. Quisiera compartirles un breve mensaje. Sí. Pero a lo mejor es muy largo el mensaje. No se crean. La principal idea detrás de todo esto es que aprovechemos las tecnologías de información para estar más al pendiente de lo que nos afecta. Y desgraciadamente tenemos mucho la tendencia de reenviar lo que recibimos y que nos gusta. Pero aunque nos guste una cosa, sí debemos tener precaución de ver quién es el autor, qué fecha tiene, dónde se publicó y corroborar si efectivamente es cierto. Una nota que puede decir, mira, me mandaron esto, es algo que se publicó en el periódico tal. Ah, ok, mira qué interesante lo que me estás mandando tú. Déjame entrar al sitio del periódico que dice, a ver si es cierto. Porque hay una inmensa cantidad de desinformación. Y yo les voy a dar algunos tips. Cuando el mensaje dice, la universidad fulana recomienda, eso es falso. Ninguna universidad recomienda nada. Lo que sucede es, el científico señor Don Fregón, que trabaja en la universidad tal, hizo un estudio y en ese estudio encontró esto y esto y esto y esto. Y los resultados de ese estudio están publicados en una revista de prestigio. No todas las revistas, no todo lo que brilla es oro. Entonces, ahí desgraciadamente hay que confirmar lo que nos dicen. Pero si el mensaje que nos dice la universidad fulana recomienda, bórrenlo. De entrada, pesos contra dólares, que eso trae alguna distorsión, cuando no es absolutamente falso. Otro tip, aparte de la universidad fulana, dice, cuando el mensaje dice, mándaselo a todos tus contactos, eso no puede ser bueno. Eso no puede ser bueno. Usted decida a qué contactos se los manda y también decida si no se lo manda a ninguno de sus contactos. Eso de que esta es una cadena de oración, si la rompes te van a caer 1000 castigos del cielo. Pamplinas. No, las cadenas, las amenazas o los beneficios. Manda este mensaje y vas a recibir una gran bendición dentro de 5 minutos después de que lo mandaste. No. Y
vale la pena tomar todo con una pizca de duda. Hay que ser escépticos en todo. Ese es el mensaje. Gracias, doctor. Y pues bueno, un saludo a todos los que nos acompañan. Bueno, se me fueron, pero si está usted escuchándome, le agradezco y espero en algún momento aprovechar la primera oportunidad que tenga para saludarlos personalmente. Gracias. A nombre de AOTS Monterrey, les agradecemos su participación a todos y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestra página aotsmonterrey.com, donde se estará publicando la inscripción del Foro Virtual de Excelencia Operativa 2021, con 2 ediciones en junio del 14 al 18 y noviembre del 22 al 26. Muchas gracias por su atención y damos por terminada la conferencia mensual. Hasta luego. Hasta luego.